capítulo 2, vamos a leer solo 2 versículos, el 29 y el 30. ¿Ya lo tienen todos? Muy bien. Dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Y es muy interesante, mis amados hermanos, que podamos analizar este texto. Este texto está enmarcado entre los versículos 21 al 35. Nosotros tenemos que comprender algunas cosas que son claras para nosotros. Si no nos instruimos en la palabra de Dios, nos vamos a dejar llevar por la sinrazón de una fiesta religiosa. En primer lugar, tenemos que asegurar que Jesús no nació un 25 de diciembre, mucho menos en diciembre. No tenemos una fecha clara. Bíblicamente, históricamente, algunos han dicho entre septiembre y octubre. Pero hay algo que nosotros hoy tenemos que meditar, mis amados hermanos. ¿Qué significa la Navidad? Debido a que estamos en una época de tradiciones, de religiosismo, quisiera que nosotros pensáramos un poquito qué significa la Navidad. Y claro, cuando pensamos en la Navidad, en la palabra como tal, estamos pensando en nacimiento, en Jesús, en la familia sagrada, José, María. Estamos pensando en Zacarías, en Isabel, que es la prima de María, en Juan el Bautista, y en el cumplimiento de la promesa de que el Señor se ha encarnado. Sin embargo, en nuestro corazón realmente estamos entendiendo lo que significa la Navidad. Estamos entendiendo realmente cuál es la razón de por qué nos acordamos de esta fecha, de por qué celebramos esta fecha, por qué damos regalos, por qué comemos, por qué nos alegramos. Eso sería una muy buena pregunta para cada uno de nosotros, porque estamos más preocupados de estrenar, estamos más preocupados de qué vamos a comer, estamos preocupados si nos vamos a encontrar con papá, con mamá, con los hermanos. Y la pregunta ahí, ¿cuáles son tus razones para celebrar? ¿Cuáles son sus razones para acordarnos del nacimiento de Jesús? ¿Cuáles son las razones de dar regalos en el día de hoy? ¿El centro es nuestro corazón? Porque a la verdad nosotros, mientras que muchos de nosotros estamos en tono de celebración, hay muchos hogares que están enmarcados del desconsuelo, enmarcados del luto, de la enfermedad, están enmarcados en medio de divorcios, separaciones, engaños, infidelidades, y por qué no decirlo, llenos de vicios. Hay personas que identifican las Navidades, ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a tomar? Y hoy yo quiero darles una única razón por qué, ya sea en enero, febrero, marzo, abril, cualquier mes o diciembre, poder acordarnos de la Navidad. Porque natividad significa nacimiento. Para nuestros detractores que dicen, ustedes por iglesia, ¿por qué se unen a esa tradición comercial implacable? Es una oportunidad de predicar el Evangelio. Y el verdadero Evangelio está enmarcado con una sola razón. ¿Cuál es la razón del Evangelio? ¿Cuál es la razón de la Biblia? ¿Cuál es la razón de nuestras vidas? Una palabra de 5 letras. Sí, Señor. Jesús. Y ese es el título de mi sermón. Jesús es la razón.
Porque si nosotros no encontramos en Jesús la razón, los regalos que nos van a dar, ahora el 24 en la noche van a ser insuficientes. La comida que vamos a comer no va a ser satisfactoria. Y la reunión que vamos a tener entre familia, en muchos casos van a terminar en desorden, infidelidades, peleas, conflictos o nostalgias humanas, que no son malas, pero que al fin y al cabo no tienen una razón de ser trascendental. Y eso es muy importante. ¿Cuál es el título del sermón? Jesús es la razón. Jesús es la razón. Punto 1 de nuestra salvación. Cuando nosotros vamos a la Escritura, los primeros versículos que estamos analizando es del 21 al 24 de Lucas 2, que ustedes tienen la Biblia abierta. ¿Cuál sería? Dice de la siguiente manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y fue cuando cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas o palominos. Hay algo muy importante que nos distingue hoy al celebrar nuestras Navidades, humanamente hablando. ¿Saben cuál es? La chequera. Los que tienen más van a comer más. Los que tienen más se van a hacer regalos distintivos. ¿Y por qué quiero citar esto? Porque mi punto 1, si la Navidad, y perdón el condicional, dice Jesús es la razón, ya cuando yo celebro Navidad yo tengo que acordarme de la salvación, que Dios me arrancó de un mundo sumergido en la oscuridad, en la ignorancia. La ignorancia más grande del ser humano no es la de conocimiento. La ignorancia más grande del ser humano es ignorar a Dios. Es que no veo a Juan David. Eso es que sería bueno verlo más acá cerquita. Y la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. O sea, si una persona peca, debe de morir. Y hay algo que es importante que yo quiero que hoy nosotros meditemos. Jesús se encarnó, fue depositado en María. Sus padres adoptivos son José y María. Él es el unigénito Hijo de Dios. Es Dios con nosotros, Emmanuel. Pero estuvo puesto en este mundo sujeto a la ley. Dios, como provisión de satisfacción de su ley, espero hacerme entender, lo envió. ¿Por qué razón? Porque la ley de Dios es eterna. El problema del ser humano no es temporal. No es hoy estoy desobedeciendo y no pasó nada. Lamentablemente, la Navidad es una moda, el cristianismo es una moda. Muy pocos de nosotros estamos comprometidos con reflexionar la razón de la Navidad. Si la iglesia por años acordó, ya sea una fecha equivocada o no, recordar el nacimiento, la encarnación de Jesús, debe haber una razón. Y la razón es Cristo. La razón es nuestro Dios. La razón es ser reflexivos. No ser como los animalitos. Y la ley de Dios nos muestra que ustedes y yo necesitamos un Salvador. Porque esta vida pronto se va a acabar. Hay algo que es interesante en el texto. Es Dios quien escogió a José y a María para instruir, criar y proteger
la expresión de amor más grande del mundo. ¿Sí se han puesto a pensar en eso? ¿Por qué no escogió personas con mucho dinero? ¿Por qué no escogió personas muy bien acomodadas? ¿Por qué no escogió personas que hablaran 3, 4 idiomas? ¿Por qué no escogió personas que tengan una alta dignidad dentro de la sociedad, ya sea de los judíos o de los gentiles? De acuerdo a lo que acabamos de leer, José y María eran don nadie. No tenían riqueza. De hecho, podríamos decir que eran considerados ni siquiera clase media, eran pobres. ¿Qué era lo valioso para criar a Jesús? ¿Qué se le puede dar a Jesús que no lo da el dinero, que no lo da la sociedad, que no lo dan el conocimiento académico, que no lo da el prestigio de una familia conocida y reconocida? La Biblia nos va a manifestar previamente en Lucas, en Mateo, quién era José y quién era María. ¿Saben cuál es el adjetivo calificativo que se le da para José y para María? Que son personas justas, piadosas. A veces nosotros lamentamos tener los padres que tenemos. ¿Saben por qué lamentamos los padres que tenemos? Porque tal vez su condición es humilde. Porque muchos de ellos en algunos casos no sabían ni leer ni escribir. O no tenían la riqueza con la que nos hubiesen podido dar una gran comodidad. Y eso es muy lamentable. Porque para Dios lo único necesario que debería tener esta pareja es un corazón nuevo, un espíritu nuevo, tener temor de Dios, ser piadosos. Miren lo curioso. Nos estamos preparando para recibir una fecha que se supone que para los cristianos debe ser importante. Y la gran mayoría está ausente. Ocupados, llenos de este mundo. 23, 24, los comercios en muchos casos están a reventar. Personas esclavas de sus trabajos, viviendo su temporada. ¿Cuál es el motivo de su Navidad? ¿Una prima? ¿Un doble salario? ¿Un doble ingreso? Tal vez buscar el estreno. Algunos dirán: pastor, no llegué a culto porque es que estaba comprando los regalos. Pastor, es que trabajé hasta tarde. José y María, dice acá la Escritura, que son fieles a la ley de Dios. Dice: cumplido los 8 días para circuncidar al niño. Y es algo que yo quiero que ustedes noten, porque por medio de la ley sabemos que hay un rey, hay un reino, hay un Dios. Johan, ¿por qué tú no puedes volar? Porque no eres un ave. Sí, eso es natural. Es lo más básico del mundo. ¿Qué somos? Animales consumistas del dinero, de los vicios, del alimento. ¿Qué somos? La respuesta es pronto: somos hijos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, aquí en esta palabra, dice que a los 8 días, José y María estaban preocupados por 2 cosas particularmente frente a la ley de Dios. Decirle a Dios que ese primogénito que les había dado, ellos estaban
tan seguros que era una bendición que lo querían para ellos. La Biblia dice que los judíos, el pueblo de Dios, habían recibido una orden. Cuando nacía un varón y rompía la matriz de la mujer, ese niño le pertenecía a Dios. Y para poder apartarlo, para ellos tenían que pagar una ofrenda y eran pobres. ¿Y qué hicieron? Dieron una ofrenda de pobres. Acá dice que son 2 tórtolas o 2 palominos. Esas no se vendían. Esas usted tenía que salir a cazarlas y traerlas y se degollaban. O sea, imagínense, el pobre llegaba con 2 tórtolas. El que medio tenía llegaba con una oveja y el rico llegaba con un buey. Para decir que ese hijo le pertenecía y lo quería para sí. ¿Por qué razón? Porque se esperaba de que cada primogénito pudiera nacer el Mesías. La circuncisión es un acto de pertenencia a este pueblo de Dios. Y nosotros sabemos que por medio de la circuncisión, este niño nacido de hombre y de mujer era parte del pueblo de Dios, sujeto a la ley. Y la segunda actividad que ellos hacen ahí es la purificación de María. Dios fue el primero que se preocupó por el parto de una mujer. Claro, para nosotros la palabra inmundo o inmunda es peyorativa. O sea, es insultante. Es como descalificadora. Pero la mujer cuando daba a luz inmediatamente quedaba inmunda. Ese es el término que se usaba. Pero es un término que no es feo, es bonito. ¿Qué significaba eso? Que el hombre no podía tener relaciones con su mujer durante esos 40 días. Y tenía que cuidarla. ¿Hasta cuándo? Hasta poder ir y presentarla al sacerdote, purificarla. Pero era un tiempo de cuidado de la mujer, porque la mujer también cesaba de hacer todas sus cosas en la casa por estar inmunda. El sentido de inmundo era porque había parido, había derramado sangre, y no era una manera de insulto a la mujer, era una manera de cuidado de Dios. Y si era niña, el descanso no era 40 días, era 80. Fue el primero en dar cuidado Dios a través de la ley. Pero yo quiero que nosotros no nos perdamos de lo que estoy diciendo, porque Jesús es la razón de nuestra salvación. Por eso Él vino a mostrarnos un camino mejor, el de la obediencia, que no se centra en los rituales externos, sino que se centra en Cristo mismo. Jesús, cuando creció en el Sermón del Monte en Mateo 5, 17, dijo: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Y es algo hermoso que Él hace en medio de sus padres. ¿Cuál era lo valioso, la dignidad de José y de María para el Hijo de Dios, para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores? Que Dios escogió un hombre y una mujer, aunque de humilde condición, de una economía muy baja, pero temerosos de Dios. Porque hay personas que son de humilde condición, pero no temen a Dios. Y hay personas muy ricas que tampoco temen a Dios. Y hay personas de clase media que tampoco temen a Dios. ¿Cuál era el requisito para los papás de Jesús? Eran que sean temerosos de Dios. Ahora la pregunta es, ¿tú vas a celebrar tu Navidad porque eres alguien temeroso de Dios?
¿Tu Navidad la razón es Jesús? ¿Tu razón es la salvación? Estamos en este lugar para adorar a Dios y para escuchar este mensaje hermoso. Ya que el mismo cántico de este hombre que está esperando, guiado por el Espíritu Santo, nos va a expresar algo importante. Voy a leer del versículo 25 en adelante. Dice: he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Ahora, Jesús es la razón de nuestra salvación. Punto 2, de nuestro consuelo. Hay algo que quiero que ustedes noten. ¿Por qué las personas encuentran en la Navidad un aliciente? Hay varias razones. Se reúnen en familia, comen, se reencuentran, se reconcilian, se obligan a estar en armonía. Pero si ustedes lo han notado en las personas no cristianas, lo hacen de manera temporal, hipócrita, y así lo harán siempre. Porque la verdadera unidad, la verdadera restauración y el verdadero consuelo está en Jesús, que es la razón. Es muy fácil. ¿Por qué yo tengo que perdonar a mi hermano, Camilo? Porque Jesús me perdonó. Así de sencillo. Pero entonces cuando ya nos perdonamos, ¿qué viene? La armonía, la unidad. Entender que este hombre está simbolizando la necesidad de todos los seres humanos de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque todos necesitamos ser consolados. En este mundo mortal, ¿quién no ha sido traicionado? ¿Quién no ha sido abandonado? ¿A quién no le han dado en la cabeza? Bueno, es un término muy coloquial colombiano. Es cuando te dicen, préstame, y después te dicen que Dios te lo pague. Y se perdió la plata y se perdió al amigo. Queridos hermanos, yo quiero que nosotros meditemos en algo, que Dios es la fuente de nuestro consuelo. El sustantivo usado como consuelo en la Escritura se refiere a alivio recibido después de la aflicción. Ya hay algo muy interesante, hasta que usted no experimenta el alivio dado por Dios, usted piensa que todas las cosas pueden ser soportables, pero hay algo que yo no soportaría. La muerte de un ser querido, la muerte de un padre, de un cónyuge, la pérdida de un negocio. Hay cosas que las personas no están tan dispuestas a perder, a sufrir. Y es cuando uno en ese momento de sufrimiento, donde uno no sabe qué hacer, cuando uno no sabe cómo controlar esa situación, esa circunstancia, cuando se escapa de la sabiduría, del poder económico, de las fuerzas de uno se siente desconsolado. Uno no sabe qué hacer. Tal vez cuando uno ve perdiéndose un hijo en los vicios, ya no vale que uno lo grite, lo regañe, le dé palo, le dé cantaleta. Uno dice, ¿cómo lo saco de esto? Y es una angustia terrible. O cuando un matrimonio se está destruyendo por alguna de las partes o por las dos partes.
O cuando la economía de nuestra empresa, después de haber trabajado tanto, lo único que estamos viendo es pasar dinero. Este mundo tiene muchas aflicciones. Pero la Biblia dice que Jesús es la razón de nuestra salvación, pero también de nuestro consuelo. Cuando Jesús nació, había un hombre que estaba esperando la consolación de Israel. Y yo cuando llegué a este texto, yo dije, venga, ¿a qué se refiere? Porque cuando Jesús entró ya con 33 años a Jerusalén, ¿se acuerdan que él entró en un burriquito? ¿Sí? En un burrito. No es un burriquito como tú. Entró en un burrito. Pero la gente lo clamaba, ¿no? Decía, Hosana en las alturas. Bendito el que viene. Ellos que pensaban que él era el Mesías prometido, pero para ellos el Mesías prometido que ellos estaban esperando era un Mesías mundano. No era el Mesías prometido de la Biblia. Ellos tenían una media verdad. Ellos recibieron en ese momento un consuelo temporal. Pero cuando las cosas no se dieron como ellos habían pensado, porque Jesús no fue un general, no fue un emperador, no fue un rey, a la manera de este mundo. Era la manera de Dios. De hecho, a Herodes, ¿se acuerdan que le dijo? Mi reino no es de este mundo. Si no fuera así, Dios mi Padre enviaría una hueste de ángeles para quitarme de este lugar. Y yo quiero que nosotros meditemos, porque el verdadero consuelo es entender algo más allá de esta vida. No es el alivio temporal de las cosas que muchas veces son necesarias. Voy a hacerles un ejemplo. Para que un hijo aprenda que uno le dice, afuera en el mundo hay personas malas que te pueden hacer daño, que te pueden robar, que te pueden estafar, ¿qué tiene que pasar? A veces es inevitable. Es como cuando uno le enseña a los hijos a caminar. Cógete, camina tranquilo, no corras. Y sale a correr y ¡pah! Se da. Y luego ese niño está aprendido. Amados hermanos, la Biblia dice que Dios es nuestro consuelo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 al 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. ¿Cuántas veces escucharon la palabra consolación? Más. 4. Porque es Dios Padre de consolación, que somos consolados en toda tribulación. Miren, hasta que nosotros no experimentamos traición, desengaño, dolores que duelen en el alma. Hay dolores que es me machuqué un dedo, me quemé, miren, me fracturé. Esos son los que menos uno recuerda. Pero si a ti te dijeron, hijo del vecino, o sea, como yo no soy tu papá, eso duele. Y eso queda dentro de uno. Y el alma es traicionada. Y uno no entiende el dolor que siente. O cuando a uno lo traicionan. O cuando a uno le mienten. Esos dolores son dolores del alma. Dolores que afectan la cabeza, el estómago, el ánimo. Es ahí donde uno necesita a Dios Padre Todopoderoso consolarnos en el corazón. Y Él te dice, perdónalos porque no saben
lo que ellos hacen. Perdónalos porque yo te he perdonado. Y cuando usted se levanta sabiendo que Dios te ha consolado, te ha sostenido, te ha amado, te levantas más fuerte, más resistente. Y tu mismo ejemplo va a servir para consolar a otros, para decirles cómo Dios te consoló. A Simeón, volvamos a nuestro texto que estaba leyendo. Versículo 25 dice: aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo, piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Los israelitas, ¿qué esperaban? Un rey que lo liberara de Roma, que conquistara el mundo, que los pusiera en la órbita de ser conquistadores. Jesús no era, Él puede hacer eso porque Él es Dios, pero Él no vino para eso. Él vino para darnos consolación. ¿Saben cuál es la consolación más grande? Verlo clavado en la cruz y considerar que por tus pecados, por mis pecados, Él fue clavado. Que Él vino a morir en una cruz. A los 33 años. 33 años no es nada en esta vida. Se pasan volando. El mayor consuelo que necesitaba Israel, saber que era un pueblo pequeño, insignificante, pero que Dios amó para darles su palabra, que Dios amó para enviarles a su Hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero acá dice algo extraordinario, que este hombre ya anciano, ya de muchos años, dice que el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese él al ungido, y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Miren lo que yo quiero que nosotros veamos: la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es real. ¿Por qué razón, mis amados hermanos? Porque hay algo que aprender hoy. El dinero no consuela, las propiedades no consuelan, los vicios no consuelan, el escuchar música no consuela, ningún desorden consuela. Porque hoy en día hay personas que son adictas a la comida, adictas al comprar, adictas a muchas cosas para salir y ser consolados. Mientras andamos en esta vida mortal, necesitamos consuelo. Y Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Con esto que quiero yo decirles, mis hermanos, que cuando usted experimente como cristiano un momento de, las dos puertas están abiertas, un momento de profundo dolor, y usted sienta paz en su corazón y esté con tranquilidad, estará experimentando el poder de Dios, y que Dios le ha hablado: yo te he perdonado, yo te he amado. Y eso es muy importante. En estos días, un querido amigo, anciano de iglesia, su padre murió con 91 años. En el sermón pasado dije 90. No es que haya cumplido años, sino que yo me equivoqué. 91. Murió de 91 años. Y él me dice: pastor, yo nunca había experimentado lo que yo acabo de experimentar. El gozo, la paz, la tranquilidad de saber que mi padre murió, pero yo estaré con él en la eternidad. O sea, estar tan seguro, porque ese señor murió en la paz de Cristo, confesando a Cristo, sirviendo a Cristo. Y su padre, 15 minutos antes de morir, le dijo: simplemente nos encontraremos allá. Y me dice, en el día del momento del funeral, donde muchos se quiebran, muchos caen, él pudo tener el gozo
de saber que se encontrará con su Padre en la eternidad. Y no hay cosa más maravillosa que pueda haber, que es incomprensible para el no cristiano. El no cristiano se echa a morir, llora, encuentra desconsuelo, desesperanza, porque saben que no se encontrarán. Amados hermanos, Simeón nos hace una gran enseñanza. La persona de Simeón nos habla de bienaventurados los que lloran, porque ellos reciben consolación. Y yo quiero que tú recuerdes por los momentos que has tenido tribulación, sufrimiento. Si eres cristiano, el que te ha levantado ha sido Cristo. Ha sido por su Espíritu Santo, por su palabra, por alguien que te dijo una palabra de aliento que te llegó al corazón y tú sentiste paz y dijiste, ¿what? Yo estoy en paz. Puedo perdonar, puedo seguir adelante, tengo esperanza. Y mis amados hermanos, Jesús es la razón que tengamos al Espíritu Santo y Jesús es la razón que el Espíritu Santo nos consuele. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Hasta cuándo está el Espíritu Santo con nosotros? En esta vida y en la otra. Experimentar un dolor tan terrible como la muerte de un hijo o de un padre, de una madre, el experimentar el dolor más tenaz en esta vida y ser consolado por Dios es la cosa más hermosa que puede pasarle a uno. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y Romanos 15, 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer. Hay consuelo, mis amados hermanos, en el conocimiento de Cristo con una única razón, con una única razón. Soy redundante. Romanos 8:28, ustedes la deben saber. Y sabemos que los que aman a Dios, algunas cosas, aún esas cosas incomprensibles. Un jefe que no me apruebe, un amigo que me traicione, cualquier dolor. Porque ¿qué se está probando y forjando en mí? Mi fe. Porque yo para consolar a otros tengo que saber lo que es el consuelo. En esas tribulaciones que a veces para muchos es distante. Queridos hermanos, Jesús es la razón, punto 3, de la vida eterna. Simeón no estaba pidiendo un año más de vida. No estaba pidiendo que ser sanado de las enfermedades que sufrimos las personas que vamos envejeciendo. Todos envejecemos, aunque hoy está de moda el querer aparentarse joven, ¿no? Personas de 50, 60 años queriendo vestir como niños, como jovencitos o jovencitas. Eso me parece no solamente risible, sino hasta ridículo. Porque la Biblia dice que debemos aprender a envejecer con dignidad. No es malo el envejecer, pero cuando nos abandona la salud, cuando nos abandonan las fuerzas, cuando vemos que este cuerpo está muriendo, necesitamos esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Porque la razón que da el Espíritu Santo, la razón que es Jesús que nos da, es que Él es el consuelo eterno. Hay una vida después de esta vida. O tú la pasarás con Satanás, sus demonios en el infierno que existe, porque Dios dice en su palabra que existe, o la pasarás con Jesús. ¿Cuál es la razón de la vida eterna? Jesús. Así como es la razón de nuestra salvación y la razón de que recibamos consuelo, ese consuelo que el Señor Jesús dijo, yo les doy mi paz os dejo, no se las doy como la da el mundo. El mundo, ¿cómo te da la paz? Te abraza un ratico y
ay, cuánto lo siento. Y al ratico esa persona se está yendo a hacer sus cosas. Nadie se queda, o sea, yo he visto llorar a personas por papá, mamá, hermanos, hijos, muertos. Se desesperan, lloran, se desgarran, se privan. Pero una vez el muerto al hoyo y el vivo a la vida. Y no hay consuelo. Pero quien tiene a Cristo en su corazón, tiene un consuelo. Me encontraré contigo en la eternidad. Hay una vida después de esta vida. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Karina, ¿cuáles son las primeras cosas? Este mundo. Este mundo pasa. Mira, Karina, hace poquitos tenías 2 añitos. Estabas calvita, te reías de todo, aprendías a caminar, a hablar, y ya eres una señorita. Las primeras cosas pasarán. ¿Por qué a veces nos dejamos amargar por las cosas que pasan en este mundo, en vez de decir que es una oportunidad para crecer en el consuelo que Dios me da? Si vas a perdonar, sepa que Cristo te perdonó. Si sepa que vas a apoyar, soportar, guiar, aconsejar, sepa que Jesús te aconsejó, te guió, porque dice que el Espíritu Santo lo hace con nosotros, sus hijos. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amados hermanos, hay una vida después de esta vida. Hoy celebramos a través del mundo, de esta celebración navideña que se ha centrado en el 25 de diciembre, el nacimiento de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero yo quisiera que ustedes y yo aprendiéramos de Simeón algo muy importante, que la muerte no es el final de las cosas, es el comienzo de todo. ¿Qué dice la Escritura referente a esto para yo poder decirles con toda claridad? Dice: y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Solo piensen, Simeón, un hombre guiado por Dios, ya mayor, coge al niño de 8 días de nacido entre sus brazos. Usen un poquito la imaginación. Y él clama a Dios, dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Hoy tú puedes morir en paz. ¿Te sientes en paz para morir? Porque la razón de la vida del ser humano es Cristo. Y si conocemos a Cristo, debemos estar listos para estar con Dios en cualquier momento. Porque la muerte no es el final. La muerte es el inicio de todo. Obviamente que para ese inicio feliz debe ser que estás en Cristo, porque en Cristo el Señor te devolverá un cuerpo glorificado, o sea, lleno de la vitalidad de Cristo mismo. No sé si es un cuerpo de 60 años, 70 años, de 50 años, de 25, de 30 años. Pero lo que yo sí les quiero decir, mis queridos hermanos, que Jesús es la razón de nuestra vida. Dejemos de afligirnos tanto por este mundo. Hay que vaciarnos del mundo. Por eso hoy estamos reunidos aquí, para vaciarnos del mundo. El mundo está esperando comida, francachela, baile. Van a celebrar el cumpleaños sin el cumpleañero. No están preocupados de que su corazón sea justo, sea piadoso, que sean como José, como María, que no eran ricos,
que no eran estrato 6. Tenían lo más valioso, a Jesús por razón, y temían de Dios. Queridos hermanos, la Escritura dice que es necesario que mejor prospere nuestra alma que nuestra economía, que es mejor que prospere nuestra alma que nuestra salud, que es mejor que prospere nuestra alma que después el amor. ¿Por qué razón? Porque dice que consiguiendo lo primero tenemos lo otro como añadidura. Ese es el cuidado de nuestro Dios y Padre. Simeón clama al cielo y dice: ahora despide a tu siervo en paz. ¿Sabe qué está diciendo Simeón? ¿Ya me puedo morir? ¿Ya tengo a Cristo en mi corazón? En este pesebre maloliente, en este pesebre que se infectó del pecado y de toda corrupción, nació Jesús, lo depositó Dios. Ahora me puedo morir en paz. ¿Estás listo para morir? Recuerda que la muerte es el final de todas las cosas, ¿o no, Johan? ¿Qué es entonces? Es el comienzo. Lo he dicho 5 veces. Es el comienzo. Dice: conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Versículo 31. Al cual has preparado en la presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. José y su madre estaban maravillados de todo lo que decían de él. ¿Ustedes se imaginan a José y a María frente a lo que hizo Simeón con el bebé entre los brazos, mirando a los ojos, diciéndole: Señor, ya me puedo morir hoy, ya mis ojos te han visto? Y José y María, ¿qué está hablando? ¿Saben qué es lo curioso? Que ya María le había hablado el ángel, ya a José le había hablado el ángel, habían visto el poder de Dios en el vientre de María, pero no seguían sin comprender. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, mientras más vida vamos caminando en Cristo, vamos a sorprendernos más de Dios. Y vamos a conocerlo más a Él. Y nos vamos a llenar de Él. Y vamos a enfrentar con gozo, con paz, con esperanza esta vida. Porque en esta vida siempre hay frustración, dolor, enfermedades, vejez. Y es algo maravilloso. Simeón dice: tú lo has preparado todo, Señor. La luz para la revelación de los gentiles, la gloria de tu pueblo Israel. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y con una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Amados hermanos, Jesús es la razón de nuestra Navidad. Si nosotros vamos a compartir regalos, comida, vamos a unirnos a celebrar que sea la razón Jesús. No somos nosotros la razón. No es nuestro amor por otros tampoco. Nuestra esperanza es que estaremos con Cristo en la eternidad. Anciano, estaré contigo en la eternidad. Amén. Estoy tan seguro, queridos hermanos, que Dios a los que ha salvado nos ha de preservar en una comunidad en la eternidad, sabiendo quiénes somos, por qué hemos servido. Porque si aparecemos en la eternidad sin memoria de este mundo, pues no tiene razón la salvación aquí. Y estaremos llenos de Cristo, pero para vivir bajo la ley de Cristo. Oh, amados hermanos, cuánta esperanza hay, aquel que nos ha sostenido en la aflicción. Miren, queridos hermanos, uno puede perder dinero
Y tal vez a nadie le hemos contado con Raquel. Nosotros hace muy poco perdimos una cantidad de dinero. Pero sentimos paz, tranquilidad, sabiendo que ayudamos a alguien. Y ya sabemos que la perdimos. Porque el dinero no lo es todo en la vida. Y hoy usted puede estar perdiendo su salud. ¿Sabe cómo la está perdiendo? Porque está envejeciendo. Y tiene que tener paz. Porque un día, si usted es cristiano, si es creyente, hay una vida eterna y el Señor le devolverá un cuerpo sin aflicciones para vivir con el gozo y la tranquilidad de estar en la presencia de Jesús. Porque Jesús es la razón de la Navidad, de nuestra salvación, de nuestro consuelo, de tener vida eterna. Nadie se va de este mundo llevando todo lo que han conseguido de este mundo. Amados hermanos, el consuelo en perspectiva es escatológico. Apocalipsis 21, versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El consuelo definitivo de todos los sufrimientos será eliminado en la nueva creación. ¿Saben qué significa eso? Que el verdadero gozo está a punto de experimentarse después de la muerte, no antes. Acá tenemos pequeños vislumbres, destellos de gozo, de alegría. Pero el verdadero gozo es cuando estaremos con Cristo. A ningún cristiano se le ha garantizado sobrevivir a esta vida. De hecho, lo que dice la Escritura es: está decretado que todo hombre muera, y después de esto, el juicio. Queridos hermanos, el gozo en la comunión eterna, lo dice el Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La vida eterna no es solo una duración infinita, sino una calidad infinita de gozo de la presencia de Cristo con nosotros. Jesús es la razón. Vaciémonos del mundo. Que este 25, cuando lo recibamos, no lo recibamos como lo recibe el mundo, sino sabiendo que somos personas justas, temerosas de Dios, que estamos esforzándonos por despojarnos del viejo hombre para poder consolar a otros, para poder enseñar a otros. Simeón está hablando solamente lo que él dice, teniendo al bebé en sus manos. Señor, acabo de ver tu salvación. Y es un bebé en pañales. Y solo empiecen a pensar que posiblemente Simeón entendió lo que le dijo María. Este bebé es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este bebé morirá en la cruz. Este bebé pagará por nuestros pecados. Obviamente que ese bebé tenía que crecer, ser un hombre y con voluntad entregarse. Por eso Jesús, termino con esto, dice algo muy importante: toma tu cruz y sígueme. Toma tus dolores, toma tus sufrimientos, toma tus luchas, sigue a Cristo, porque Cristo es nuestra razón. Es nuestra salvación, nuestro consuelo, nuestra vida eterna. Queridos hermanos, si eso no está en su corazón, no tienes la Navidad, tienes el juicio sobre tu cabeza. Juan el Bautista lo graficó, le dijo a los fariseos: el hacha está puesta y Dios te va a decapitar, te va a arrancar, te va a destruir. Cuánto quisiera que todos nosotros pudiéramos meditar hoy, más allá de pensar, voy a estar con mi mamá, con mi papá, con mis hijitos, es Cristo es la razón. Y ojalá todos los que estemos unidos en una misma fe, en un mismo propósito.
Aplicaciones prácticas, recordar que el consuelo no es ausencia de dolor. Quiero explicar eso. Cuando alguien lo traiciona a uno, duele. No va a pensar es que estoy en Cristo, no me va a doler. No, te va a doler. Si tu papá se muere, te va a doler. Si tu mamá se muere, te va a doler. Si un hijo se muere, te va a doler. Si un cónyuge se muere, te va. Pero Dios te va a consolar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no se la doy como la da el mundo. Entonces recordar que el consuelo no es ausencia de dolor, sino la presencia de Dios en medio de él. Y Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo te voy a recordar otro momento que necesitamos consuelo cuando falles a Dios. Cuando te quiebres, cuando caigas. ¿Saben qué dice la Escritura? ¿Sí saben? 7 veces cae el justo. 7 veces se levanta. Y aunque hay dolor por haber fallado a Dios, el Señor dice, no te preocupes, yo te voy a limpiar, yo te voy a lavar, yo te voy a esforzar, no te voy a dejar, tú vas a continuar, no te apartarás ni a derecha ni a izquierda, porque vas a ir a todo lo que te diga y harás todo lo que yo quiera. Y dirás sin faltar una de todas las palabras que yo te doy. Porque Jesús es la razón de la esperanza cumplida. Él es nuestra salvación. Jesús es la razón de la consolación eterna. Porque siempre, en cualquier circunstancia, somos consolados. Y Jesús es la razón de la misión y el testimonio. Porque somos parte del reino eterno de nuestro Dios. Lo que hacemos hoy en esta vida tiene consecuencias en la eternidad. Amén. Amén.